que era como algún tipo de androide o de robot, o un ser hecho quizás con ingeniería genética para cumplir ciertas funciones de tipo manual que a ellos también les interesa que cumplan. O sea, ellos en vez de tener un robotito tienen un ser así como hecho con ingeniería genética. ¿Estos extraterrestres enferman? No, porque la medicina de ellos primero es preventiva, no es curativa. Le enseña a la gente a no enfermarse. La gente se enferma porque respira mal, porque come peor, porque no vivimos relajados, porque la gente no busca el contacto con la naturaleza. Cada cierto tiempo, como también mencioné hace un rato, no hacemos ayuno terapéutico de limpieza orgánica, solamente tomamos agua durante todo un día. No nos acostamos temprano para regenerar las células de nuestro cuerpo. Estamos alimentando de muchos estimulantes que hacen muchísimo, muchísimo daño. Entonces, todo eso no existe en la sociedad de ellos. Ellos son muy conscientes y muy responsables de su forma de vida. Por lo cual, mayormente, como digo, la medicina de ellos es preventiva, no curativa. Así que dependerá mucho. Si una persona aprende a respirar, va a incrementar su aura, su barrera inmunológica, esa cúpula de protección que a uno lo está rodeando, y entonces la posibilidad de que se enferme, que los virus lo afecten y todo, pues es mínima, casi nula. Estos seres como Salk de Ganímedes, ¿se mueren? Ellos dicen que pueden vivir miles de años los nuestros, o sea que pueden vivir entre 2000 a 3000 años los nuestros, más o menos así una comparación, pero que ellos también mueren. Y cuando ellos mueren, ellos no guardan los cuerpos, o sea, no los entierran ni los guardan en un nicho, sino que desintegran los cuerpos. Y ellos recomiendan también la incineración de nuestros cuerpos, porque cuanto más rápidamente nuestro cuerpo físico pues se diluya, tanto más fácil